Hola amigos, amigas, gracias por acompañarnos en Fe Católica Viva. Nos da gusto que nos preste de nuevo el favor de su atención. Hoy en el programa, en el estudio, el padre Gerardo Puga, párroco de la parroquia de la Ascensión en Montbello, en Denver, y está hoy con nosotros para compartirnos de su experiencia, de su sabiduría de manera particular el día de hoy, hablando sobre el perdón desde la perspectiva de una de las parábolas de Jesucristo. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias, Luis, y buenas noches a todos. Padre, vamos a hablar sobre el perdón, como dije antes, desde la perspectiva de la parábola del siervo que no perdona como lo perdonan a él. Si le parece, voy a leer la parábola completa primero, luego ya vamos parte por parte. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, a partir del versículo 21 y hasta el 35. Entonces se acercó Pedro a preguntarle: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le respondió: No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos viene a ser como un rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos. Puesto a hacer cuentas, le presentaron uno que le debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el Señor mandó que fuese vendido él con su mujer y sus hijos y todo lo que tenía, y que así pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y le suplicaba: Ten paciencia conmigo y te pagaré todo. El Señor, compadecido de aquel siervo, lo mandó soltar y le perdonó la deuda. Al salir aquel siervo, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándole, lo ahogaba y le decía: Págame lo que me debes. Su compañero se echó a sus pies y se puso a rogarle: Ten paciencia conmigo y te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagase la deuda. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor lo que había pasado. Entonces su señor lo mandó llamar y le dijo: Siervo malvado, yo te he perdonado toda la deuda porque me lo has suplicado. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo la he tenido de ti? Y su señor, irritado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Del mismo modo hará con ustedes el Padre Celestial si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre, la parábola parece ser clara en sí misma en el mensaje que quiere decir, pero aún así, ¿por qué no intentamos explorar un poquito lo que pasa en esta parábola? Muy bien. Nuestro Señor aprovecha una pregunta del apóstol Pedro, porque en las escuelas rabínicas algunos decían que un buen judío, nosotros diríamos, en nuestro caso un buen cristiano, pues debe perdonar, sí, pero hasta cierto límite. Algunos sostenían 3 veces. 3 veces hay que perdonar. Si te ofende una vez, perdónalo. Si te ofende 2 veces, perdónalo. Pero la tercera vez, ya. La tercera es la vencida. La tercera es la última que te perdono. Y Pedro, ciertamente había algunos rabinos, y Pedro como diciendo, bueno, hay que ser más buenos. Le pregunta que si debe perdonar 7. Y la respuesta de Jesús, pues es lo que nadie se esperaba, ninguna escuela rabínica, y a veces ni siquiera nosotros, que conocemos cuál es el amor y la misericordia de Dios, cuando Jesús le contesta: tienes que perdonar 70 veces 7. O sea, no es un número matemático, es siempre. ¿Cuántas veces tienes que perdonar? Siempre. Y esa parábola se desarrolla yo cuando le estaba analizando un poquito, como en 3 escenas, como en 3 actos. En el primer acto podíamos ver a este siervo que le debe muchísimo al patrón, y solo porque le pide: tenme paciencia y te lo pagaré todo, el patrón, el jefe, le perdona todo. En aquella época
Se acostumbraba a una época tal vez totalmente diferente a la nuestra en ese aspecto. Si alguien debía algo, pues incluso podía ser reducido a la esclavitud, él y su mujer, sus hijos y todo. Y el buen patrón lo perdona. ¿Por qué? Porque se lo pidió, nada más. No le pidió nada a cambio, ni siquiera le dijo, págame un poquito, no. Tú me lo pides y te lo perdono. Ese sería como el primer acto, la primera escena. En la segunda escena aparece este mismo siervo perdonado con uno de sus compañeros que le debe una ínfima cantidad. Después señalaré los equivalentes del denario y del talento, una pequeñísima cantidad. Y este hombre, nos dice Jesús en la parábola, lo toma del cuello para estrangularlo. Y él le pide, tenme paciencia, te lo voy a pagar. Y este siervo que había sido perdonado, no quiere perdonar a su compañero, lo manda a la cárcel hasta que pagara lo que le debía, que era muy poquito. Y en la última escena, en el último acto, aparece otra vez el patrón, lleno de una santa cólera, al ver el comportamiento de este siervo que es incapaz de perdonar lo poquito que le debían. Y allí vemos pues que la gran enseñanza de esta parábola, que es que si yo no perdono, no voy a ser perdonado, porque los protagonistas en esta parábola no son ajenos a mí. El protagonista principal, como en todo el Evangelio, como en toda la palabra, es Dios mismo. O sea, ¿quién es pues el patrón? Dios. ¿Quién es el siervo que le debe muchísimo al patrón? Yo. Que eso a veces se nos olvida. A veces decimos, bueno, yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo soy bueno. Entonces pues sí, Dios me perdona, pero me perdona poquito porque no he hecho grandes cosas. No. O sea, yo soy un hombre pecador y Dios me perdona infinitamente. Y lo que yo debo perdonar a mi hermano es realmente muy poquito. No sé si para tratar de ejemplificar esto un poco, ¿por qué Dios me ha perdonado mucho? Porque yo en mis pecados, ya sean de palabra, de obra, incluso de pensamiento, no solo ofendo a los demás, me ofendo a mí mismo, me lastimo a mí mismo, sino ofendo a Dios. Y Dios es infinito. Entonces la culpa, la ofensa, obviamente es la objetividad de lo que hago, pero ¿a quién se la hago? Por ejemplo, yo suelo poner esta aclaración. No es lo mismo que yo mate a una persona que mate una cucaracha. Y el acto es el mismo, matar. Pero la dignidad, el valor de quien recibe la ofensa hace variar la gravedad de la culpa. O sea, una cucaracha, una chinche es un insecto. Y en cambio una persona humana está hecha imagen y semejanza de Dios, llamada a ser hijo de Dios, con un destino eterno, y por lo tanto la ofensa, porque el sujeto tiene una dignidad más grande, es muchísimo más grave. Materialmente es la misma. Entonces, todas mis culpas, todos mis pecados, dije hace un momento, aún los de pensamiento, yo estoy ofendiendo a Dios. Y entonces lo que Dios me tiene que perdonar es infinito. No sé si podríamos... Si quieren, el siguiente segmento entramos a eso que decía usted sobre los valores monetarios de los que habla aquí la parábola. No le cambien, ya volvemos. Esto es Fe Católica Viva. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con el padre Gerardo Puga sobre el perdón, de manera particular, sobre esta parábola del Evangelio de San Mateo, del siervo malagradecido al cual se le perdona y que no perdona a su vez a su compañero.
Decía, padre, que la diferencia entre aquello de lo cual es perdonado el siervo y aquello que él quiere perdonar, o él no quiere perdonar, perdón, es grandísima. La parábola habla de talentos y denarios y eso como que no nos suena muy bien o no entendemos de qué se trata. Sí, Para comenzar, el hombre, el siervo, le debía a su patrón 6,000 denarios. 10,000 denarios, 10,000 talentos. 10,000 talentos. 10,000 talentos. Y el otro, el compañero de él, le debía 100 denarios. 100 denarios. ¿Cuánto es eso? Sí, un denario equivalía a la jornada, al salario de un trabajo de un trabajador por un día. Es un salario mínimo. Un jornal, sí. Lo que un campesino, un agente, un obrero ganaba en un día. Un denario es un día de salario. ¿Y el talento? Y el talento equivalía a 6,000 denarios. 6,000 denarios. 6,000 días de trabajo. 6,000 días de trabajo. Y este hombre debía, dijimos, 10,000 talentos. Sí, tomé la calculadora y 10,000 talentos equivaldría a 60 millones de denarios, o sea, a 60 millones de jornadas diarias. Si esto también lo traducimos en años, serían miles y más miles de años. 164,383 años de trabajo diario para poder pagar lo que este siervo malagradecido le debía al patrón. En otras palabras, lo que yo tardaría en pagarle a Dios, lo que Él me ha perdonado. Este hombre fue perdonado 60 millones de denarios y no quiso perdonar 100. ¿Sí? Eso se compara también con la vida nuestra, decía usted. Nosotros hemos sido perdonados inmensamente, hemos sido perdonados hasta 7 veces 7 y somos perdonados hasta 7 veces 7 y a veces nosotros con lo más mínima ofensa no queremos más. Sí, Dios me perdona siempre y Dios me perdona todo. Y está en cada momento perdonándome. Y yo muchas veces no estoy dispuesto a perdonar o digo, a ti sí te perdono, a ti no. O sea, una actitud exactamente como la de este siervo desalmado, malagradecido. Y yo creo que el error que comete este siervo malagradecido y el error que yo cometo es que no caigo en cuenta cuánto Dios me ha perdonado, cuánto Dios me está perdonando. Y por eso me siento con derecho de exigirles a los demás y no quererlos perdonar. Padre, pero saliéndome un poco del esquema que lleva usted acá y yendo un poco a lo que nos pasa en el día a día. De manera práctica, si alguien me está haciendo daño todos los días y alguien me está molestando y faltando y humillando, la palabra que usted quiere usar, todos los días, el perdonarlo siempre no es como un dejarme que me hagan algo o que me manipulen, humillen, lo que sea. Sí, lo comentamos. Quizá ya, en este momento convenga a lo mejor definir qué es el perdón cristiano, ¿no? Okay. Cómo entendemos el perdón cristiano, porque a veces en este ejemplo que tú mencionas, pues más bien puede parecer como un permitir que pisoteen mi dignidad, que me pongan de tapete y me insulten y eso no, quedarme callado o aguantar todas las humillaciones o las injusticias sin decir nada, puede ser perdón, pero muchas veces más bien pueden ser complejos, amarguras, ¿no? El perdón como el amor, porque para comprender el perdón hay que entenderlo en el marco del amor. En el centro del amor está el perdón. En otras palabras, el verdadero amor se mide con el perdón. Si alguien no perdona, quiere decir que no ama plenamente. Así, entendido en el marco del amor, lo encontramos en el corazón. Yo puedo mandar a alguien a la cárcel, pero debo perdonarlo. Hay una frase que se usa mucho y que a veces incluso hasta predicadores la usan y yo digo que es incorrecto.
Dicen, hay por ahí muchos que perdonan pero no olvidan. Hay quienes piensan que perdonar es olvidar. Y yo digo que no es así. No olvidas esa ofensa, simplemente que la recuerdas sin ningún rencor. Ahí está la clave del perdón. O sea que yo no tengo derecho a tener rencor, a tener odio, a tener deseos de venganza, a tener amarguras. Puedo exigir justicia. Es más, no solo por mi propio bien, sino por el bien de la persona que me ha ofendido. Yo puedo exigir o pedir una retribución, pero no puedo odiarlo, es decir, debo perdonarlo. Y si olvidar se entiende por ser indiferente a los acontecimientos de mi vida, incluso aquellos que me han hecho mucho daño, es incorrecta la frase, es incorrecta la frase. Perdonar entonces no es olvidar. No es olvidar, perdonar es vivir en el amor de Dios. Es decir, no anidar el mal en mi corazón. Yo no sé si alguna vez he puesto este ejemplo. Si yo no perdono, soy como, llega alguien y me pega, y yo de rabia porque me han pegado, me pongo a bofetear a mí mismo. O sea, en otras palabras, cuando yo no perdono, me hago más daño yo a mí mismo que el que me hicieron los demás. Y en realidad el perdón es una tarea del día a día, porque todos los días hay momentos en los cuales algo puede pasar, desde el tipo que se me atravesó de la manera como no debía atravesarse cuando manejaba, hasta en el trabajo, la persona que me habló como no debía o que no actuó como yo quería que actuara. El perdón es un ejercicio diario en realidad. Sí, como el amor. O sea, el perdón cristiano se entiende del amor cristiano, y el amor cristiano es una atmósfera. No es ahorita voy a hacer un acto de amor, ahorita te amo y luego descanso, no. Y el perdón es igual. O sea, yo siempre soy perdonado por Dios, y yo también desde la fuerza, desde el amor de Dios, yo perdono en cosas sencillitas como eso que tú decías, y en cosas más serias, ¿no? En heridas más profundas. Es una atmósfera el perdón. Vamos a ir a otra pausa y al regresar vamos a profundizar un poco más sobre esta acción del perdón, a quiénes perdonamos, cómo perdonamos y todo esto. No le cambien, ya volvemos. Esto es Fe Católica Viva. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Seguimos conversando con el padre Gerardo Puga sobre el perdón, de manera particular la parábola del siervo al cual le perdonan y no perdona después a su compañero. Padre, a veces sería muy fácil el decir que perdono y amo a los que nunca me hacen nada, a los que me tratan bien, a los que me aman. Pero Jesús pone un reto más allá todavía. Claro que sí. Sí, la relación fe-vida se manifiesta, entre otras cosas, en el perdón. Ese texto que tú decías del Evangelio, o sea, si yo amo a los que me aman, si yo doy los buenos días a los que me dan los buenos días, si yo soy bueno con los que son buenos conmigo, pues entonces, ¿qué me distingue a mí de los paganos?
Los que no creen en Dios también hacen eso. Entonces tiene que haber algo que es específicamente cristiano, y eso es el amor, y en el centro del amor está el perdón. Entonces yo no me puedo llamar cristiano, yo no puedo decir que creo en el Dios del amor, si luego en la vida, en la práctica, en el día a día, no soy capaz de perdonar a los que me ofenden. En cierto sentido, creo yo, el acto de perdonar es un acto de reconocer mi humanidad, debilidad, y la humanidad y debilidad del otro. Por ahí hay un cantante católico, Martín Valverde, tiene una canción que dice: si alguien te ha fallado, es bueno recordar que también tú lo has hecho. Basta de llorar. Es decir, a veces no perdonamos por cosas menores de lo que nosotros hemos hecho. Sí, o sea, mi hermano es un pecador, yo también. Somos pecadores entre pecadores. El único perfecto, santo, y el que solo perdona y no es perdonado es Dios. Todos los demás perdonamos y pedimos perdón. ¿De dónde, porque perdonar es bien difícil, de dónde saco la fuerza para ese perdón? De Dios, de Dios. Si yo quiero perdonar por mis propias fuerzas, por un olvidar, es decir, por un bloquearme, incluso psicológicamente, que a veces es lo que hacemos algunas personas, o sea, pongo un muro para no revivir el hecho traumático que tuve con tal persona, incluso cuando era pequeño, lo que sea. Pongo una barrera que está hundida allí en el subconsciente, pero no he perdonado, lo he bloqueado. La fuente del perdón viene de Dios, o sea, en otras palabras, el perdón es una gracia. Yo no puedo, o sea, es una empresa humanamente imposible. Yo no puedo perdonar sin la fuerza, sin la gracia de Dios. ¿Cómo obtengo esa gracia? Debo pedírsela a Dios. Ya la he recibido desde el bautismo. Cuando yo fui hecho hijo de Dios, recibí los dones del Espíritu Santo, recibí la vida del amor de Dios. Yo ya tengo esa viabilidad, esa habilidad para perdonar, que debo actualizar, como actualizo el amor todos los días. Entonces debo pedirle a Dios, Y eso, por ejemplo, cuando todos los días nosotros rezamos el Padre Nuestro, ¿qué le pedimos a Dios? Perdona nuestras ofensas, perdónanos, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Le pedimos que nos perdone y desde su perdón poder perdonar a nuestros hermanos que nos han ofendido. Para el perdón, entonces, es decir, si alguien que nos está viendo siente un rencor, un odio, un dolor acumulado porque alguien le ha hecho daño y no ha podido perdonar, lo que tiene que hacer es orar y pedir esa gracia. Sí, un paso sería el hacer oración y saber que ese perdón viene, la fuerza para que yo pueda perdonar viene de Dios. Una oración del tipo que sea, puede ser una oración hecha, pedirle a Dios: Señor, ayúdame a perdonar, o es más, entra en mí y tú perdona. Y pedirle a Dios que me dé su corazón para que yo pueda perdonar a los que me han ofendido. Jesús dijo que nos amásemos unos a otros y que en esto se conocería que somos sus discípulos. Se puede también decir, hay que perdonarnos unos a otros para que en esto sepan que somos discípulos. Exactamente, sí, y este punto es sumamente importante para todas las comunidades eclesiales, empezando con la familia, que es la primera comunidad, la iglesia doméstica, como la define el Concilio Vaticano II. A veces pensamos, esta parroquia es muy activa porque tiene muchos grupos, tiene muchas misas, muchas actividades. Cuidado. Sí es bueno, eso es bueno, pero lo que caracteriza al cristiano, a los discípulos del Señor, es el amor, y dentro del amor el perdón. Jesús, en este texto que tú has mencionado del Evangelio de San Juan, les dice Jesús a los suyos: en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. En esto sabremos si somos una familia católica o solo somos cristianos de nombre. Sabremos si somos una buena comunidad cristiana o solo hacemos muchas cosas, como si somos capaces de perdonarnos los unos a los otros. Si yo soy capaz de perdonar y de pedir perdón. Es
humanamente posible perdonar? Yo insisto que no. O sea, yo creo que sin la fuerza de Dios no puedo perdonar. Sobre todo las ofensas graves. Puedo perdonar un pisotón o que alguien me debe $20, pero alguien que ha matado a mi hijo, alguien que me ha violado, alguien que ha secuestrado a los seres que yo más quiero. O sea, son cosas durísimas de perdonar. Y solo con la fuerza del amor de Dios puedo hacerlo. Si yo quiero hacerlo solo, no lo puedo hacer. Ahora, si alguien que no conoce a Cristo lo hace, Dios de manera misteriosa, a través de medios que solo Él sabe, entrando en el corazón de esas personas, pero aún los paganos, yo creo que perdonan por la fuerza del amor de Dios, aunque ellos no lo sepan. Padre, y siguiendo el texto del Padre Nuestro que usted leía, o el texto de la parábola que leímos al principio, ¿qué pasa si yo no perdono? Al final de la parábola, Jesús, terminando la parábola, seguramente levanta la vista y ve a Pedro y a todos los que están allí, nosotros que escuchamos su palabra. Lo mismo les pasará a ustedes si no perdonan. Este patrón en la última escena de la parábola se molesta con este siervo ingrato. Como no fuiste capaz de perdonar después de todo lo que yo te había perdonado, y mandó que lo metieran a la cárcel y que vendieran todo a él, sus propiedades, su familia. ¿Por qué? Porque no había perdonado. Y la sentencia de Jesús es esto: si no, tú no perdonas, te pasará lo mismo. Dios perdona todo menos la falta de perdón, digámoslo así. Sí, que llega a constituirse casi un pecado contra el Espíritu Santo, o sea, bloquearme que fluya el amor de Dios. Dejar fluir el amor de Dios no solo es que yo lo reciba, sino que fluya, si no se convierte en egoísmo, nada más. ¿Algunas palabras finales sobre el perdón, Padre? Terminando con esta idea, lo que nos dice la misma palabra de Dios, que habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó la misericordia. Dios es misericordiosísimo, Dios me perdona todo, me perdona siempre, pero yo debo perdonar. Gracias, Padre. Gracias a todos ustedes. Ojalá que salgamos de este programa con el mensaje de la importancia de realmente perdonar y pedir la gracia para ese perdón. Gracias y nos vemos la próxima semana.